dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra no dice de alguna otra persona, de algún presidente, del hombre más importante en este mundo, no dice la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Si nosotros no tuviéramos en nuestras manos la palabra de Dios, tendríamos curiosidad de saber cuál es esa palabra de Dios. Si a nosotros nos dijera que antes existió un libro donde venía la palabra de Dios, donde venía lo que Dios quería decir a cada persona, nosotros tuviéramos esa curiosidad, ¿no?, de saber qué es lo que Dios quería decir. Como antes la palabra de Dios no estaba escrita en un libro, amén, no estaba escrita. Entonces, si a nosotros nos contaran que existió un libro, a nosotros nos encantaría saber qué dice ese libro, ¿verdad? Pero lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos a nuestro alcance, un libro donde se escribe la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén, y es más cortante que toda espada de dos filos, porque muchos la utilizan para muchas intenciones, la palabra de Dios. También la utilizan los grupos, los satanistas, para diferentes cosas, ¿verdad? Pero nosotros la utilizamos para otra cosa también. Por eso dice que esa es una espada de dos filos, amén. Muchos la interpretan a su manera, muchos la interpretan fuera de lo que la palabra realmente quiere decir y la toman a su propia conveniencia. Pero por eso está el Espíritu Santo, para que a nosotros nos guíe qué es lo que nos quiere decir Dios a través de su palabra. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu de toda aquella persona que necesita ser transformado, de toda aquella persona que necesita un cambio en su vida, de toda aquella persona que necesita un consejo, que necesita una instrucción. Por eso dice que parte el alma y el espíritu. Por la palabra de Dios, muchas personas están siendo salvas, para todos aquellos que en ella creen. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto quiere decir cuán profunda es la palabra, qué profundidad tiene sobre una persona para cambiar sus pensamientos y su corazón cuando la persona se deja guiar a través de la palabra de Dios. Y discierne los pensamientos. Esta palabra discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Cuando nosotros tenemos intenciones malas, a nosotros al leer su palabra somos dirigidos por el Espíritu Santo, y entonces nuestras intenciones y nuestros pensamientos son discernidos a través de la palabra y nuestra mentalidad va cambiando. Amén. A través de la palabra es que Dios nos habla. Amén. Entonces, nosotros tenemos oro en nuestras manos. Tenemos un libro que tiene la palabra de Dios. Tenemos oro en nuestras manos, pero nosotros sabemos cómo utilizamos ese oro. Si lo aprovechamos o lo desaprovechamos. Si lo vendemos muy barato o lo valoramos. Amén. Hay personas que luego andan vendiendo cadenas de oro y dicen, dame tanto por eso, un precio que no tiene el valor de esa prenda, pero tal vez porque se la encontraron, tal vez porque se la robaron, tal vez porque no saben el valor de lo que tienen en las manos. Amén. Entonces, si nosotros no sabemos el valor de lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios, y que podemos leerla, que podemos meditarla, y que Dios nos pueda hablar a través de ella, entonces nosotros no la vamos a valorar. Entonces nosotros siempre vamos a permanecer iguales. Entonces nosotros no vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de esa palabra. Si tenemos la palabra de Dios solamente guardada y solamente la venimos aquí a abrir cuando estamos aquí
y no meditamos en ella y no obedecemos a ella, entonces estamos desaprovechando ese oro que Dios pone o está poniendo en nuestras manos. Amén. Entonces, como sabemos que el pueblo de Israel empezó a juntar oro, cuando estuvieron ahí en el desierto, juntaron todos los anillos, todo lo que tenían de oro. ¿Y para qué lo utilizaron? Para hacer un becerro, pero lo utilizaron mal, porque ese becerro no fue agradable delante de los ojos de Dios. Entonces fueron castigados. Podemos tener oro en nuestras manos, pero si no lo sabemos disfrutar, aprovechar o valorar, de nada nos sirve. Por eso dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Si no la valoramos, entonces estamos desaprovechando esa oportunidad tan grande que tenemos de tenerla a nuestro alcance. Pero el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. El salmista decía que amaba la palabra de Dios. Dice: todo el día es ella mi meditación. Se la pasaba el salmista puro meditando la palabra de Dios. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. El salmista tenía enemigos, pero la palabra de Dios le daba sabiduría para saber cómo actuar. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tu palabra, porque siempre están conmigo. Amén. Había algo que dirigía los pensamientos del salmista, y era la palabra de Dios. Dice: he entendido más que todos mis enseñadores. Él tenía muchas personas que le enseñaran, y dice que había entendido hasta más que ellos. Amén. Porque para él la palabra de Dios era una delicia. Dice: más que todos los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. No solamente el salmista escuchaba la palabra de Dios de los que le enseñaban, sino que dice que también guardaba sus mandamientos, y por eso él sabía que se había hecho más sabio. Dice: de todo mal contuve mis pies para guardar tu palabra. Él no solo la escuchaba, no solo la meditaba, no solo la entendía, sino que también la obedecía. Dice: cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Para el salmista la palabra de Dios era muy dulce, y dice: más que la miel a mi boca. La palabra de Dios le daba gozo, le daba paz, le daba tranquilidad. Era como tan dulce como la miel a su boca. Amén. Entonces dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. El salmista decía que había adquirido sabiduría y había adquirido inteligencia por leer, por meditar, por escuchar y por obedecer la palabra de Dios. Dice: por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Entonces, aquí vemos cómo el salmista estaba disfrutando la palabra que tenía, la palabra de Dios. Amén. Él sí estaba aprovechando ese oro que tenía en sus manos, porque le causaba alegría, le causaba sabiduría, le daba inteligencia, y él sabía cómo conducirse con sus enemigos o en cualquier situación a través de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos, pero para eso nosotros debemos de meditarla y de obedecerla. Amén. Entonces en la palabra de Dios dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz. No necesitamos oír la voz de Dios audible como antes la escuchaban. Muchos sí la escuchan audible, pero podemos escuchar la voz de Dios a través de su palabra, porque Él nos está hablando. Amén. Amén. Porque Él nos está hablando a través de su palabra. Dice: si oyeres hoy su voz, si oyes hoy su palabra, no endurezcas tu corazón. Amén. No solamente la agarres para beneficio tuyo, sino que dice: no endurezcas tu corazón. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras
y aún así ellos no creyeron en la palabra. Amén. Dice, a causa de eso yo me disgusté contra esa generación. ¿Por qué se disgustó Dios contra esa generación? Porque a pesar de que estaban oyendo, viendo y la palabra de Dios estaba manifestando, ellos no la creyeron. Amén. Dice, y siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Amén. Entonces dice su palabra, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si conocemos su palabra, no tenemos por qué apartarnos del Dios vivo, porque al leer su palabra nosotros aumentamos nuestra fe. Dice que al oír su palabra nosotros desarrollamos y hacemos que nuestra fe vaya creciendo. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Dice que debemos de exhortarnos unos a otros, pero a través de la palabra de Dios. Amén. Para que nuestros corazones no sean endurecidos. Amén. Amén. Porque dice, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. La palabra de Dios hace que nosotros nos permanezcamos firmes y que tengamos confianza en ella todos los días de nuestra vida. Por eso dice, si oyes hoy su voz, si oyes hoy su palabra, no endurezcas tu corazón. Amén. No endurezcas tu corazón. Entonces, esa generación no pudo entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad. Amén. Porque la palabra de Dios no la escucharon y no la obedecieron, y entonces ellos endurecieron sus corazones. Amén. Entonces nosotros debemos aprovechar la palabra de Dios. Nosotros debemos cada día de meditarla. Nosotros debemos cada día de examinarla, de decirle al Espíritu Santo que quiera hablarnos a través de su palabra. Pero si nosotros no la leemos, menos la vamos a meditar. La tenemos nosotros, la palabra de Dios en la Biblia, la tenemos disponible todos los días, también la tenemos en el celular, de donde la queramos leer. Pero si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, estamos desaprovechando. Estamos desaprovechando la palabra de Dios. ¿Cómo Dios va a hablar a nuestro corazón si no leemos la palabra? ¿Cómo Dios va a hablar a nuestra vida? ¿Cómo Dios nos va a aconsejar si nosotros no leemos su palabra? Dice su palabra, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de examinar y temer. ¿Por qué? Porque dice que si al final, cuando Jesús venga, tú no te vas con Él, entonces nada más pasaste aquí tu tiempo en vano. Amén. Dice, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Conocemos la promesa, la palabra de Dios, pero si nosotros no la aprovechamos y al fin nosotros no tenemos la vida eterna, entonces nada más desaprovechamos el tiempo que estuvimos aquí y también desaprovechamos el momento en el que pudimos examinar y leer su palabra. Dice un texto, escudriñad las escrituras, porque tal os parece que en ella tenéis la vida eterna. Amén. Es como el pueblo que dirigió Moisés. Aunque anduvo en el desierto, vieron las obras de Dios, vieron todos sus milagros, y aún así todo lo que vieron y no entraron a la tierra prometida. Amén. Por eso dice, temamos pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, de entrar a donde Dios nos ha prometido, alguno de vosotros parezca no haber alcanzado esa promesa. Alguno de vosotros parezca no haber entrado al reino de los cielos. Amén. Amén. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir? Que nos acerquemos a Dios, que no endurezcamos nuestro corazón, que aprovechemos la palabra que está escrita en este libro. Esta palabra ya se nos ha dejado aquí para leerla, para escudriñarla y para obedecerla, y debemos de aprovecharla, porque el tiempo está cerca. Amén. Y nosotros, dice su palabra, que somos participantes de un llamamiento celestial. Amén. Dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. Somos participantes de ese llamamiento. Entonces todos estamos participando de ese llamado que Dios nos ha hecho. Todos somos participantes, pero solo los que obedecen la palabra de Dios, los que la escudriñan, son los que van a ganar el premio. Amén. Son los que van a entrar a la vida eterna. Por eso dice, por lo cual, hermanos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual es fiel al que lo constituyó. Dice que consideremos a Jesús. Jesús también fue participante del llamamiento celestial, pero él fue fiel a Dios, el cual lo mandó a este mundo para morir por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, todos somos participantes. No desaprovechemos esa oportunidad que tenemos de alcanzar la promesa de Dios y de entrar al reino de Dios y de tener vida eterna. Amén. Pueden ponerse de pie. Y si tú no has estado leyendo su palabra, si no la has estado escudriñando, analízalo. Porque puede y no alcances la promesa. Amén. Que la palabra de Dios es la que nos dirige, es la que nos guía. Y si nosotros no nos dejamos guiar a través de su Espíritu Santo, que es el que nos guía a través de su palabra, entonces ¿quién nos está guiando? ¿Qué pensamientos nos están guiando? ¿Qué palabra nos está guiando? ¿Qué persona nos está guiando? Entonces no nos estamos siguiendo por el camino correcto. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es la lámpara que guía nuestros pasos y que conduce nuestro caminar. Amén. Señor, en esta hora hemos escuchado tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te ruego, Señor, que tu palabra sea de día y de noche en nuestra meditación, que no solamente la leamos, sino que la meditamos y la obedezcamos, Señor. Ayúdanos cada día a valorar este gran tesoro que tenemos en nuestras manos, este oro que tenemos en nuestras manos, Señor. Ayúdanos a valorar. Tu palabra la tenemos dispuesta para leerla, para entenderla, para aplicarla. Ayúdanos cada día, Señor, a obedecerla. Ayúdanos cada día a meditarla. No permitas que otras cosas nos distraigan, Señor. No permitas que el tiempo lo ocupemos en todo menos en escudriñar tu palabra. Tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos dirige. En esta hora te ruego, Señor, que nos permitas acercarnos cada día a ti a través de tu palabra, Señor, y que ni uno de nosotros, Señor, no hayamos valorado tu palabra, Señor, y no alcancemos esa promesa que tú tienes para con nosotros. Somos participantes de un llamado celestial que tú nos has hecho, Señor. Ayúdanos a llegar a esa meta que tú nos has propuesto. Ayúdanos a llegar, Señor, a ese llamado que tú tienes para con nosotros, y ayúdanos cada día a obedecer, Señor, para que podamos entrar a tu reino y para que podamos obtener la vida eterna
que tú tienes para todos aquellos que en ti creen, para todos aquellos que cumplen y obedecen tu palabra. Perdónanos, Señor, si nosotros no hemos estado leyéndola, si nosotros no hemos estado meditándola, si nosotros no hemos estado escudriñándola y obedeciéndola. Señor, perdónanos y ayúdanos cada día a examinar tu palabra y examinarnos a nosotros mismos. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno y maravilloso.